En el corazón de la noche más silenciosa del año, cuando las estrellas parecían susurrar secretos al viento, Mateo sintió como el mundo se transformaba bajo sus pies descalzos. El campo de luciérnagas se extendía ante él como un océano de diamantes flotantes, cada destello una puerta a lo imposible. Sus ojos de 10 años brillaban con la misma intensidad que aquellas pequeñas luces danzantes, mientras una voz antigua, como los árboles, resonaba en su corazón: la verdadera astucia no está en engañar al mundo pequeño, sino en encontrar caminos donde otros solo ven muros. En el zorro plateado emergió de entre las luces como si hubiera sido tejido por la misma magia nocturna, sus ojos dorados reflejando toda la sabiduría que Mateo necesitaría para enfrentar los laberintos de su propia vida. En ese momento, el niño comprendió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su manera de ver los problemas, los miedos y las soluciones que se esconden en los rincones más inesperados del alma. Queridos compañeros de aventuras mágicas, si esta historia está tocando algo especial en tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que juntos podamos explorar más mundos fantásticos. Dale like a este video si sientes que la magia está comenzando a despertar en ti. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando y qué hora marca tu reloj en este momento. Es siempre fascinante ver quién se une a nosotros desde todas las partes del mundo, creando una comunidad de soñadores que trasciende de fronteras. La medianoche llegó a casa de Mateo como una caricia de terciopelo negro, envolviendo cada rincón con esa quietud especial que solo conocen los niños aventureros. Desde su ventana del segundo piso podía ver el campo que se extendía más allá del jardín trasero de su abuela, ese mismo terreno que durante el día parecía ordinario, cubierto de hierba alta y flores silvestres que bailaban al compás de brisas invisibles. Su abuela Elena siempre le había contado historias sobre ese campo, susurrándole al oído antes de dormir que en las noches más especiales del año, cuando la luna nueva dejaba el cielo completamente a las estrellas, criaturas mágicas emergían para danzar entre la hierba. Mateo había escuchado esas historias con el escepticismo típico de un niño moderno, pero también con esa parte secreta de su corazón que aún creía fervientemente en la magia. Pero ahora, bajo el manto estrellado que se extendía como una cobija cósmica sobre el mundo dormido, algo extraordinario estaba sucediendo. Miles de luciérnagas comenzaban a emerger de entre las hojas y los tallos, como pequeñas estrellas fugaces que hubieran decidido quedarse a danzar en lugar de continuar su viaje por el infinito. No era simplemente una nube de insectos, había algo deliberado, casi consciente en la manera en que aparecían, creando un espectáculo que transformaba el paisaje familiar en algo completamente mágico. Cada destello parecía contener una nota musical inaudible, y juntas componían una sinfonía de luz que hacía que el corazón de Mateo latiera con esa emoción pura que solo sienten los niños cuando presencian algo que desafía toda lógica y abraza completamente el misterio. El niño presionó su rostro contra el cristal frío de la ventana, empañándolo con su respiración acelerada por la emoción. A través del vaho que se formaba y desaparecía rítmicamente, podía ver que las luciérnagas no se movían al azar como había observado en otras ocasiones durante campamentos escolares o paseos familiares. Había un patrón en su danza, una coreografía ancestral que parecía seguir reglas que solo ellas conocían, como si fueran bailarinas entrenadas por la misma naturaleza para interpretar una obra que había estado ensayándose durante milenios. Algunas formaban senderos brillantes que serpenteaban entre la hierba con la gracia de ríos de luz, mientras otras creaban círculos perfectos que pulsaban al ritmo de un corazón invisible, expandiéndose y contrayéndose como si el campo mismo estuviera respirando a través de estas pequeñas criaturas luminosas. Mateo sintió un tirón extraño en el pecho, una sensación que era parte nostalgia, parte anticipación y completamente mágica. Era como si algo dentro de él reconociera esa música silenciosa que las luciérnagas estaban interpretando en el aire nocturno, como si su alma hubiera estado esperando toda la vida esta invitación particular a la aventura. Sus padres le habían dicho muchas veces que tenía una imaginación demasiado activa, que veía cosas que no existían y creían historias que eran solo cuentos. Pero esta sensación era diferente. No era su imaginación creando algo de la nada, sino más bien como si estuviera recordando algo que había olvidado, algo importante que había estado dormido en lo más profundo de su ser y que ahora comenzaba a despertar. La curiosidad venció al sentido común, como suele pasar con los niños de 10 años, que aún mantienen esa conexión directa con el asombro. Mateo se apartó de la ventana y observó su reflejo en el vidrio por un momento. Se veía más pequeño de lo usual en el cristal oscuro, pero había algo en sus ojos que parecía más grande, más brillante, como si la luz de las luciérnagas hubiera comenzado ya a encenderse
También dentro de él se puso sus zapatillas de lona azul marino, esas que había elegido precisamente porque eran silenciosas contra el suelo, y se cubrió con una sudadera gris que olía a aventuras previas, y a esa mezcla única de jabón y sueños que caracterizaba su ropa favorita. Con la destreza de alguien que ha perfeccionado el arte de las aventuras nocturnas a través de múltiples expediciones secretas al refrigerador o al sótano en busca de tesoros olvidados, Mateo se deslizó fuera de su habitación y navegó por el pasillo familiar como un pequeño fantasma. Conocía cada tabla que crujía, cada rincón que capturaba sombras, cada fotografía familiar que lo observaba desde las paredes con sonrisas congeladas en el tiempo. La casa de su abuela guardaba secretos en cada rincón, historias acumuladas durante décadas de vida. Y esta noche parecía que todos esos secretos estaban susurrando su nombre, invitándolo a convertirse en parte de una historia que aún estaba siendo escrita. La escalera de madera antigua cooperó con su misión, permitiéndole descender sin producir más sonido que el susurro suave de sus zapatillas contra los escalones pulidos por años de pasos familiares. En el primer piso, la casa se sentía diferente bajo la luz plateada que se filtraba a través de las cortinas de encaje que su abuela había heredado de su propia madre. Todo estaba bañado en una luminosidad suave que parecía provenir no solo de la luna y las estrellas, sino también de las propias luciérnagas en el campo, como si su brillo fuera lo suficientemente intenso como para iluminar incluso el interior de la casa. La puerta trasera de la cocina se abrió sin protestar, como si también fuera cómplice de esta expedición nocturna. La casa de su abuela. Elena había sido testigo de muchas aventuras a lo largo de los años. Había criado a 5 hijos y recibido a incontables nietos para vacaciones mágicas, y parecía entender instintivamente cuando uno de sus pequeños habitantes necesitaba seguir el llamado de algo más grande que ellos mismos. El aire fresco de la medianoche llenó los pulmones de Mateo como una poción revitalizante, trayendo consigo esa fragancia única de hierba húmeda por el rocío, flores nocturnas que solo abrían sus pétalos bajo las estrellas, y esa indefinible esencia de misterio que solo existe cuando el mundo duerme y los sueños tienen permiso de caminar libremente bajo el cielo abierto. Sus primeros pasos en el jardín fueron cautelosos, casi reverentes, como si estuviera entrando en una catedral natural donde cada movimiento debía ser considerado y respetuoso. El césped corto y bien cuidado del jardín de su abuela se sentía suave bajo sus pies, ligeramente húmedo con el rocío que comenzaba ya a formarse. Pero fueron las luciérnagas las que verdaderamente capturaron toda su atención. Ahora que estaba más cerca, podía ver que no parecían perturbadas por su presencia. De hecho, algunas se acercaron a él con una curiosidad que espejaba perfectamente la suya propia, como si reconocieran en él a un alma afín, a alguien que también entendía el lenguaje secreto de las noches mágicas. Una luciérnaga particularmente valiente se posó en su hombro izquierdo, y Mateo pudo sentir el diminuto peso de sus patitas delicadas y el suave pulso rítmico de luz que emanaba de su abdomen translúcido. Era como llevar una pequeña linterna viviente, un faro personal que latía en sincronía con su propio corazón acelerado por la emoción. «Hola, pequeña», susurró con una voz tan suave que apenas disturbó el aire nocturno, y juraría que la luciérnaga respondió con un destello más brillante y prolongado antes de alzar vuelo nuevamente, uniéndose a sus compañeras en la danza infinita que transformaba la noche en algo verdaderamente extraordinario. Mientras caminaba desde el jardín hacia el campo propiamente dicho, donde la hierba crecía más alta y salvaje, Mateo sintió que algo fundamental estaba cambiando, no solo en el aire a su alrededor, sino también dentro de él mismo. Era como si cada paso lo llevara no solo hacia el corazón físico del campo de luciérnagas, sino también hacia una parte de sí mismo, que había estado esperando este momento específico para despertar. El universo parecía estar conteniendo la respiración, preparando el escenario para algo extraordinario, y él era tanto el público expectante como el protagonista involuntario de la obra mágica que estaba a punto de comenzar bajo el dosel infinito de estrellas, que brillaban como testigos silenciosos de la aventura que cambiaría su vida para siempre. El sendero que las luciérnagas habían trazado ante Mateo se extendía como una alfombra de estrellas caídas, guiándolo hacia el corazón del campo, donde la hierba crecía más alta, y los árboles antiguos formaban un círculo natural que parecía haber sido diseñado por la misma naturaleza como un anfiteatro para eventos mágicos. Con cada paso que daba, alejándose de la seguridad familiar del jardín de su abuela, y adentrándose en territorio desconocido. El niño sentía como si estuviera caminando no solo a través del espacio físico, sino también a través de las capas invisibles del tiempo. Adentrándose en un mundo donde las reglas ordinarias se disolvían como azúcar en agua tibia
y donde lo imposible se volvía tan natural como respirar. Las luciérnagas no eran simples testigos pasivos de su travesía nocturna. Parecían responder a su presencia de maneras que desafiaban toda explicación científica que pudiera haber aprendido en sus clases de ciencias naturales. Cuando dudaba sobre qué dirección tomar en los pequeños senderos que se bifurcaban entre la hierba alta, un grupo de ellas se congregaba automáticamente formando una flecha luminosa que apuntaba hacia el camino correcto, como si fueran señales de tráfico diseñadas específicamente para guiar a niños aventureros en expediciones nocturnas. Cuando se sentía momentáneamente cansado por la caminata y la emoción acumulada, otras luciérnagas se posaban delicadamente en sus hombros y brazos, como pequeños faros de aliento que le transmitían energía a través de su luz pulsante, llenándolo de una vitalidad renovada que parecía provenir directamente de la magia de la noche misma. Sus padres, David y Carmen, siempre le habían dicho con esa mezcla de cariño y preocupación que caracteriza a los adultos bien intencionado, que tenía una imaginación demasiado activa para su propio bien. En reuniones familiares y conferencias escolares, a menudo escuchaba frases como «Mateo vive en las nubes» o «necesita aprender a ser más realista y poner los pies en la tierra». Pero esto que estaba experimentando ahora se sentía infinitamente más real que cualquier cosa que hubiera vivido en esos días ordinarios, llenos de horarios, tareas y expectativa. Era como si toda su vida hubiera estado viviendo en una versión en blanco y negro de la realidad, y ahora finalmente pudiera ver el mundo en todos sus colores verdaderos, vibrantes y llenos de posibilidades que los adultos habían olvidado cómo percibir. El aire se volvía más espeso con magia a medida que se adentraba en el círculo de árboles centenarios que marcaban el corazón del campo. Robles, olmos y fresnos, que habían sido testigos silenciosos de décadas de historias humanas, formaban una catedral natural cuyas copas se entrelazaban como dedos de gigantes amigables, creando un dosel que filtraba la luz estelar en patrones de encaje plateado que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas. Era como cruzar un umbral invisible entre dos mundos, el cotidiano y familiar, donde todo tenía explicaciones lógicas y limitaciones prácticas, y este otro reino extraordinario, donde la magia fluía tan naturalmente como el viento entre las hojas, donde los sueños tenían permiso de caminar en libertad, y donde un niño de 10 años podía conversar con criaturas que existían en los espacios entre la realidad y la fantasía. Las hojas de los árboles antiguos susurraban secretos que el viento nocturno transportaba directamente a su corazón, y Mateo podía jurar que entendía fragmentos de lo que le decían. Hablaban de noches como esta, que ocurrían solo una vez por generación, de niños especiales que tenían el valor y la pureza de corazón necesarios para seguir senderos de luz hacia encuentros que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Hablaban de la importancia de mantener viva la conexión con el asombro, de no permitir que el mundo adulto, con todas sus preocupaciones y limitaciones, apagara esa llama interior que hacía posible ver la magia que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida por aquellos que aún tenían ojos para verla. Sus zapatillas de lona se hundían ligeramente en la tierra húmeda y fértil, dejando huellas que las luciérnagas inmediatamente iluminaban con una luz dorada y cálida, como si quisieran asegurarse de que pudiera encontrar el camino de regreso cuando llegara el momento de regresar al mundo ordinario. Pero también, y esto lo llenaba de una emoción que no podía nombrar completamente, parecía que estaban marcando su paso para la posteridad, creando un mapa luminoso de esta aventura que quedaría grabado no solo en su memoria, sino en algún registro cósmico de momentos importantes en la vida de los niños que aún creen en la magia. En el centro exacto del círculo de árboles, donde la geometría natural había creado un claro perfecto rodeado por un anillo de flores silvestres, que brillaban suavemente bajo la luz de las luciérnagas, margaritas nocturnas, violetas que solo florecían bajo las estrellas, y otras especies que no aparecían en ningún libro de botánica que hubiera visto en la biblioteca de la escuela. Mateo se detuvo. La sensación era la de haber llegado a un destino que había estado buscando toda su vida, sin saber que lo estaba buscando, como esa satisfacción profunda que se siente cuando una pieza de rompecabezas encaja perfectamente en su lugar correspondiente. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, sincronizándose automáticamente con algún ritmo invisible que pulsaba en este lugar sagrado. Era como si su cuerpo supiera instintivamente que necesitaba estar en completa armonía con este espacio mágico para poder recibir completamente lo que estaba a punto de suceder.
Las luciérnagas comenzaron a formar patrones más complejos a su alrededor, espirales ascendentes que subían hacia el cielo estrellado como escaleras de luz, ondas que fluían como ríos luminosos, siguiendo corrientes de energía que solo ellas podían percibir, y finalmente, un gran círculo que lo rodeaba completamente, creando un mandala viviente del cual él era el centro perfecto. El niño se sentó en el centro de este mandala de luz, cruzando las piernas en la posición que había visto en las ilustraciones de libros sobre meditación que su abuela guardaba en su estudio, y cerró los ojos por un momento. No era una postura que hubiera practicado antes, pero se sentía natural, como si su cuerpo recordara cómo estar en perfecta quietud y receptividad. Permitió que todos sus sentidos se abrieran completamente a la experiencia, sintiendo la textura suave de la hierba bajo el aire fresco que llevaba aromas de flores nocturnas y tierra húmeda, el sonido casi inaudible de miles de alas delicadas batiendo en sincronía, y sobre todo, esa sensación de expectación que cargaba la atmósfera como la electricidad estática antes de una tormenta. Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo había cambiado de maneras sutiles, pero definitivas. Los colores parecían más vibrantes, como si alguien hubiera ajustado la saturación de la realidad. Los sonidos más nítidos, como si hubiera estado escuchando todo a través de algodón, y ahora finalmente pudiera oír con claridad perfecta. Y había una presencia nueva en el aire, una conciencia que no había estado allí antes, algo antiguo y sabio que observaba desde las sombras entre los árboles con una paciencia que hablaba de siglos de experiencia. Era como si el campo estuviera conteniendo la respiración, como si toda la naturaleza circundante estuviera esperando que algo tremendamente importante sucediera. Las luciérnagas seguían danzando, pero ahora sus movimientos tenían una urgencia diferente, una intencionalidad que hablaba de preparativos para un evento especial. Era como si fueran mensajeras preparando el camino para la llegada de alguien importante, creando una alfombra de bienvenida hecha de luz pura y estableciendo una atmósfera de reverencia y expectación. Mateo sintió un hormigueo de anticipación recorriendo su columna vertebral, desde la base de su cuello hasta la punta de sus dedos de los pies. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero cada fibra de su ser, cada célula de su cuerpo, le decía que estaba a punto de vivir algo que recordaría por el resto de su vida, algo que se convertiría en una de esas memorias preciosas que brillan más intensamente con el paso del tiempo en lugar de desvanecerse. El campo de luciérnagas se había transformado en un teatro cósmico, y él se encontraba siendo tanto el espectador privilegiado como el protagonista involuntario de una obra que había estado ensayándose durante milenios, esperando el momento perfecto, la noche exacta, y el niño preciso para poder finalmente ser representada bajo el dosel infinito de estrellas que brillaban como testigos eternos de los momentos en que la magia decide revelarse a aquellos que tienen el corazón lo suficientemente abierto como para recibirla sin cuestionarla, sin analizarla, simplemente aceptándola como el regalo extraordinario que siempre ha sido. Desde la línea más profunda de sombras, donde los árboles más antiguos del círculo guardaban secretos acumulados durante generaciones, en sus anillos de crecimiento, emergió una figura que parecía hecha de luz lunar condensada y sabiduría destilada de siglos de experiencia. El zorro apareció sin hacer el menor ruido, como si sus patas estuvieran hechas de aire solidificado, como si hubiera sido materializado por la misma magia que danzaba en la atmósfera nocturna, en lugar de simplemente caminar desde un lugar físico hacia otro. Su presencia transformó instantáneamente la calidad del aire, llenándolo de una dignidad antigua y una serenidad profunda que Mateo sintió antes de verlo completamente, como cuando percibes la cercanía del océano antes de divisar las olas, a través del cambio sutil en la brisa y el aroma salado que transporta. No era un zorro ordinario de los que aparecían ocasionalmente en documentales de naturaleza o en las ilustraciones de libros de cuentos. Su tamaño era considerablemente mayor que el de cualquier zorro que Mateo hubiera visto en fotografías o videos educativos, con una presencia que llenaba el espacio no por su masa física, sino por la intensidad de su energía, como si fuera un ser que existía simultáneamente en múltiples dimensiones, y cuya verdadera naturaleza trascendía las limitaciones de la forma animal ordinaria. Su pelaje plateado capturaba y reflejaba la luz de las luciérnagas de maneras que desafiaban las leyes básicas de la física, creando un efecto hipnotizante y hermoso que hacía difícil determinar dónde terminaba el animal y dónde comenzaba la magia pura que parecía emanar de cada folículo de su pelaje extraordinario. Sus ojos eran lo más extraordinario de todo.
dorados como pequeños soles en miniatura, pero con una profundidad que hablaba de conocimiento acumulado durante incontables años, quizás décadas, quizás siglos. No eran simplemente ojos de animal, eran ventanas hacia una inteligencia antigua y compasiva que había observado el mundo evolucionar, que había sido testigo de incontables historias de niños como Mateo, enfrentando sus propios laberintos de crecimiento y descubrimiento. Había en esa mirada dorada una combinación perfecta de sabiduría y ternura, de autoridad natural y calidez paternal, que hacía que Mateo se sintiera instantáneamente seguro y comprendido de una manera que nunca había experimentado antes, ni siquiera con las personas que más lo querían en su vida cotidiana. La cola del zorro era una obra maestra de elegancia natural, esponjosa y magnificente, moviéndose con una gracia que parecía escribir palabras invisibles en el aire nocturno. Cada movimiento era deliberado pero fluido, como si fuera un maestro calígrafo componiendo poesía en un alfabeto que solo las criaturas mágicas conocían. Las luciérnagas parecían especialmente atraídas hacia esa cola espectacular, creando una aureola de luz que la seguía en cada movimiento, como si fuera un pincel mojado en luz líquida pintando masterpieces efímeras contra el lienzo oscuro de la noche. Cuando los ojos del zorro se encontraron directamente con los de Mateo, el mundo entero pareció pausarse por un momento que se sintió eterno. No era solo una mirada, era un reconocimiento profundo y mutuo, como si dos almas que habían estado buscándose a través del tiempo y el espacio, finalmente se hubieran encontrado en el momento perfecto. Mateo sintió como si estuviera siendo visto realmente por primera vez en su vida, no solo su apariencia física o su comportamiento superficial, sino su esencia más verdadera, sus sueños secretos, sus miedos callados, sus esperanzas más profundas, todo lo que lo hacía únicamente Mateo y que raramente se sentía comprendido o valorado en su vida diaria. Pero lejos de sentirse expuesto o vulnerable bajo esa mirada penetrante, Mateo experimentó una sensación de comprensión total y aceptación incondicional. Era como si el zorro pudiera leer cada pensamiento, cada sueño, cada miedo que había guardado cuidadosamente en los rincones más secretos de su corazón. Pero en lugar de juzgar o criticar, simplemente comprendía y aceptaba todo lo que veía con una compasión que trascendía el juicio humano. Era la sensación que había estado buscando inconscientemente toda su vida, ser conocido completamente y amado exactamente como era, sin necesidad de pretender ser diferente, o mejor, o más fuerte, de lo que realmente era en ese momento específico de su crecimiento. Las luciérnagas parecían celebrar este encuentro extraordinario, intensificando su brillo hasta crear lo que parecía un dosel de luz dorada sobre ambos, como si fueran testigos privilegiados de algo sagrado que estaba sucediendo bajo las estrellas, algo que merecía ser honrado y protegido por la belleza pura de su manifestación. Sus movimientos se volvieron más sincronizados, más ceremoniales, como si fueran una congregación de pequeñas sacerdotisas de la luz, realizando un ritual de bendición sobre este encuentro que cambiaría el curso de la vida de Mateo, de maneras que aún no podía imaginar completamente. El zorro se acercó con pasos que parecían sincronizados perfectamente con los latidos del corazón de Mateo. Cada movimiento calculado, pero completamente natural, como una danza que había estado ensayando toda su existencia para este momento específico. No había prisa en su aproximación, pero tampoco dudas. Era el caminar de alguien que sabe exactamente dónde necesita estar y cuando necesita estar allí. Sus patas apenas parecían tocar el suelo, como si caminara sobre una superficie de aire solidificado. Y con cada paso, pequeñas flores nocturnas parecían florecer momentáneamente en la hierba donde había pisado, creando un sendero efímero de belleza que desaparecía suavemente después de unos segundos, como si la tierra misma quisiera honrar su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera ver cada detalle de su pelaje, extraordinario, cada pelo individual que capturaba la luz de las luciérnagas como fibras ópticas microscópicas, el zorro se sentó sobre sus patas traseras con una dignidad que habría hecho que cualquier rey humano se sintiera inadecuado por comparación. Su postura era perfecta, sin ser rígida, elegante, sin ser presumida, una demostración natural de esa gracia que solo poseen los seres que han aprendido a existir en completa armonía, consigo mismos y con el universo que los rodea. Sus orejas triangulares y alertas se movían ligeramente, capturando no solo los sonidos obvios de la noche, el susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de grillos, el batir suave de alas de luciérnagas, sino también, Mateo estaba seguro, los sonidos más sutiles de los pensamientos y emociones que fluían entre ellos. Era como si estuviera escuchando
no solo con sus oídos físicos, sino con algún sentido más profundo que podía percibir las vibraciones del alma, los ecos de los corazones sinceros, las melodías silenciosas que conectan a todos los seres vivientes, cuando se encuentran en momentos de verdadera autenticidad. Mateo notó que su propia respiración se había sincronizado automáticamente con la del zorro, creando un ritmo compartido que los conectaba de una manera que trascendía las palabras. Era como si estuvieran comunicándose en un lenguaje más antiguo y verdadero que cualquier idioma humano, un lenguaje hecho de respiraciones compartidas, miradas que se sostienen sin incomodidad, y esa comprensión mutua que surge cuando dos seres se reconocen como almas afines, a pesar de pertenecer a especies completamente diferentes. Has venido porque tu corazón busca respuestas que no puede encontrar en el mundo ordinario, dijo el zorro finalmente, y su voz era exactamente como Mateo había imaginado que sonaría si alguna vez escuchara a la sabiduría misma hablando, como el murmullo profundo de hojas ancianas bajo un viento que ha viajado miles de kilómetros, como el eco de cuevas que han guardado secretos durante milenios, como la voz de alguien que ha vivido lo suficiente como para entender que las preguntas más importantes raramente tienen respuestas simples, pero que el proceso de buscarlas es lo que verdaderamente transforma el alma humana. Mateo no se sorprendió en absoluto de que el animal hablara. En este lugar mágico, donde las luciérnagas trazaban mapas de luz y los árboles susurraban secretos comprensibles, donde la realidad se había expandido para incluir posibilidades que el mundo cotidiano insistía en negar. Todo parecía no solo posible sino perfectamente natural. Era como si hubiera estado esperando toda su vida esta conversación específica con este ser extraordinario, como si su alma hubiera sabido siempre que existía alguien en algún lugar que podría ayudarlo a entender las preguntas que llevaba dentro, pero que nunca había sabido cómo formular. Los niños como tú, continuó el zorro, y sus palabras flotaron en el aire nocturno como pequeñas semillas de verdad que se plantaban directamente en el corazón de Mateo, donde comenzarían inmediatamente a germinar y crecer en formas que él aún no podía imaginar, que tienen el coraje de seguir senderos de luz en la oscuridad, que confían en su intuición más que en las limitaciones que el mundo adulto trata de imponerles. Siempre encuentran exactamente lo que necesitan encontrar, aunque raramente sea lo que esperaban encontrar. Cuando comenzaron su búsqueda, sus palabras resonaron en el aire como campanas de cristal, creando ondas de comprensión que se extendían mucho más allá del significado literal de las palabras. Mateo sintió que cada sílaba se grababa no solo en su memoria consciente, sino en algún lugar más profundo de su ser, donde las verdades más importantes esperan pacientemente a ser recordadas en los momentos en que más se necesitan. Era como si el zorro estuviera plantando semillas de sabiduría que florecerían a lo largo de toda su vida, proporcionándole orientación y fortaleza en momentos que aún no había vivido, pero que su alma, de alguna manera misteriosa, ya sabía que tendría que enfrentar. ¿Sabes por qué las luciérnagas brillan en la oscuridad más profunda de la noche, pequeño Mateo?, preguntó el zorro, inclinando ligeramente su cabeza plateada, mientras sus ojos dorados reflejaban la danza hipnotizante de las pequeñas criaturas que los rodeaban como una galaxia en miniatura. Su voz tenía esa calidad especial que tienen los mejores maestros, esa combinación perfecta de autoridad gentil y curiosidad genuina que invita a pensar profundamente en lugar de simplemente memorizar respuestas. Mateo negó con la cabeza, completamente cautivado por la presencia majestuosa del animal y sintiendo que esta pregunta, aparentemente simple, contenía universos enteros de significado, esperando a ser descubiertos. Brillan, continuó el zorro, observando con satisfacción cómo los ojos del niño se iluminaban con esa chispa especial de comprensión, que surge cuando el alma reconoce una verdad profunda, porque han aprendido el secreto más importante de la existencia, que la luz más hermosa y poderosa surge precisamente de la oscuridad más profunda. Cada destello que ves danzando a nuestro alrededor es una lección viviente sobre encontrar el propio camino interior cuando el mundo exterior parece perdido en sombras, cuando los problemas parecen más grandes que nuestras fuerzas, cuando nos sentimos pequeños e insignificantes ante los desafíos que la vida pone en nuestro sendero. Las palabras del zorro flotaron en el aire nocturno como pequeñas verdades luminosas, y Mateo sintió que algo dentro de su pecho se expandía físicamente, como si un espacio que no sabía que existía se estuviera llenando gradualmente de una comprensión que trascendía su experiencia previa. Era similar a la sensación de respirar aire puro después de estar en un espacio cerrado, pero multiplicada por 1000, y ocurriendo no en sus pulmones, sino en su alma.
Las luciérnagas parecían responder directamente a las palabras del zorro, intensificando su brillo como si fueran coros de luz, confirmando cada enseñanza, como si fueran bibliotecas vivientes de sabiduría que habían estado esperando este momento para compartir sus secretos, con alguien lo suficientemente joven como para recibirlos sin las limitaciones del escepticismo adulto. El zorro se levantó con esa elegancia fluida que caracterizaba cada uno de sus movimientos, y comenzó a caminar en círculos amplios alrededor de Mateo, sus patas apenas tocando el suelo cubierto de hierba húmeda, como si danzara sobre una superficie hecha de aire solidificado. «Mira cómo se mueven», continuó, señalando con su hocico elegante hacia las luciérnagas, que trazaban patrones cada vez más complejos en la atmósfera nocturna. «Observa con atención, pequeño, porque cada movimiento contiene una lección que tu escuela nunca podrá enseñarte». A Mateo siguió la indicación del zorro y comenzó a observar los patrones de vuelo de las luciérnagas con una atención completamente nueva. Lo que antes había parecido simplemente hermoso ahora revelaba capas de significado que se desplegaban como las páginas de un libro escrito en el lenguaje universal de la naturaleza. «Nunca siguen líneas rectas», observó el zorro con aprobación, notando cómo el niño había comenzado a percibir patrones más sutiles. «Siempre encuentran caminos curvos, senderos serpenteantes que parecen más largos y complicados, pero que invariablemente las llevan exactamente donde necesitan estar en el momento preciso en que necesitan estar allí». Esta observación golpeó a Mateo como un rayo de comprensión. Recordó todas las veces que había tratado de resolver problemas de la manera más directa posible, siguiendo instrucciones paso a paso, memorizando fórmulas y aplicándolas mecánicamente, solo para encontrarse frustrado cuando los resultados no eran los esperados. Recordó su tendencia a querer que las cosas funcionaran inmediatamente, su impaciencia cuando las soluciones no aparecían en línea recta desde el problema hasta la respuesta. «Esta», dijo el zorro, deteniéndose directamente frente a Mateo y mirándolo con esa intensidad dorada que parecía ver directamente a través de sus ojos hasta el centro mismo de su ser, «es la primera lección fundamental de la astucia verdadera. No siempre el camino más directo es el más sabio, y definitivamente no siempre es el más efectivo. A veces, y más frecuentemente de lo que los adultos están dispuestos a admitir, los senderos que parecen desviaciones o pérdidas de tiempo son exactamente los que nos llevan hacia descubrimientos que nunca habríamos hecho si hubiéramos insistido en tomar la ruta aparentemente más lógica». Mateo observó fascinado cómo las luciérnagas efectivamente evitaban las trayectorias obvias y predecibles, creando en su lugar rutas que parecían escritura cursiva, en un idioma de luz que él estaba comenzando a descifrar intuitivamente. Sus ojos siguieron cada movimiento, cada patrón, cada danza individual y colectiva, sintiendo que estaba aprendiendo un lenguaje completamente nuevo que le serviría no solo para esta noche mágica, sino para toda su vida futura. Era como si estuviera recibiendo un manual de navegación para el alma, instrucciones precisas pero flexibles para moverse por el mundo con una gracia que no dependía de la fuerza bruta o la lógica rígida, sino de una inteligencia más sutil y adaptativa. «En tu escuela», dijo el zorro, y su tono se volvió más personal, más íntimo, como si estuviera compartiendo secretos que solo él conocía. «Hay situaciones que te parecen imposibles de manejar, problemas que se sienten más grandes que tú, desafíos que te hacen sentir pequeño y sin recursos». La pregunta tocó directamente el corazón de las preocupaciones más profundas de Mateo, esas preocupaciones que llevaba silenciosamente porque no sabía cómo expresarlas sin sonar como si se estuviera quejando o buscando excusas. Inmediatamente, su mente se llenó de imágenes vívidamente dolorosas. Las burlas sutiles pero constantes de algunos compañeros de clase que parecían tener un radar especial para detectar sus inseguridades. Las materias que se le hacían incomprensiblemente difíciles, no importaba cuánto tiempo dedicara a estudiar. La sensación persistente de no encajar completamente en ningún grupo social, de estar siempre ligeramente fuera de sincronía con sus pares. Los momentos en que se sentía como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal diferente al de todos los demás, lo que lo hacía sentir aislado, incluso cuando estaba rodeado de gente. Asintió lentamente, y pudo ver en los ojos dorados del zorro que el animal había leído en su expresión no solo la confirmación de su pregunta, sino también todas las pequeñas luchas cotidianas que cargaba como piedras pesadas en una mochila invisible. Era tanto un alivio como una vulnerabilidad ser visto tan completamente, ser entendido sin necesidad de explicar cada detalle de su experiencia diaria. «Los problemas que enfrentas», dijo el zorro, y su voz se llenó de una compasión tan profunda
que Mateo sintió que podría llorar de puro alivio por ser finalmente comprendido. Son como laberintos complejos que han sido diseñados específicamente para tu crecimiento. La mayoría de las personas, incluidos muchos adultos que deberían saber mejor, intentan abordar estos laberintos de la manera más obvia. Buscan derribar los muros con fuerza bruta, o tratan de forzar caminos rectos a través de estructuras que naturalmente requieren navegación curvilínea en él. Zorro hizo una pausa, permitiendo que las luciérnagas crearan un patrón particularmente elaborado, que parecía ilustrar exactamente lo que estaba explicando. Pero los verdaderamente sabios, continuó, aquellos que han aprendido a trabajar con la naturaleza de las cosas, en lugar de contra ella, aprenden una aproximación completamente diferente. Aprenden a danzar con el laberinto, a encontrar los pasajes secretos que siempre existen, pero que solo pueden ver quienes observan con ojos que han sido entrenados para percibir lo sutil, lo inesperado, lo aparentemente imposible. Sus palabras resonaron profundamente en el alma de Mateo, como si estuviera describiendo secretos que había estado buscando inconscientemente toda su vida, pero que nunca había sabido cómo nombrar o buscar activamente. Era como si el zorro estuviera proporcionándole un mapa para navegar no solo los desafíos específicos que enfrentaba actualmente, sino también los que vendrían en el futuro, equipándolo con herramientas que trascendían las circunstancias particulares y se aplicaban a la experiencia universal de crecer y aprender a ser humano en un mundo complejo. Las luciérnagas, como si hubieran estado esperando esta explicación específica, comenzaron a formar nuevos patrones alrededor de ellos, creando lo que parecía efectivamente un laberinto tridimensional de luz suspendido en el aire nocturno. No era solo hermoso, era educativo, una demostración práctica de los conceptos que el zorro estaba compartiendo. Mateo pudo ver cómo las pequeñas criaturas no luchaban contra la estructura compleja que habían creado colectivamente, sino que la navegaban con una gracia que parecía casi alegre, encontrando salidas donde él inicialmente no había visto ninguna, descubriendo atajos que se revelaban solo cuando se observaban desde ángulos inesperados y creativos. La astucia verdadera, continuó el zorro, observando con satisfacción cómo Mateo estaba absorbiendo no solo las palabras, sino también las demostraciones visuales que las acompañaban. Nunca se trata de engañar, manipular o tomar ventaja injusta sobre otros. Esas son distorsiones baratas de algo mucho más noble y poderoso. La astucia auténtica se trata de desarrollar la capacidad de ver lo que otros no ven, de encontrar soluciones creativas e innovadoras donde otros solo encuentran obstáculos aparentemente insuperables, de aprender a adaptarse y fluir como el agua, que siempre encuentra su camino sin importar cuán complejo, irregular o desafiante sea el terreno que debe atravesar. Mateo sintió que estas palabras se estaban grabando en su memoria, no solo como conceptos intelectuales que podría recordar más tarde, sino como verdades vivientes que se estaban integrando directamente en su manera de entender el mundo y su lugar en él. Era como si estuviera recibiendo una actualización de software para su alma, nuevas capacidades de procesamiento que le permitirían abordar los desafíos futuros con herramientas que ni siquiera sabía que existían. Antes de esta noche extraordinaria, el zorro se puso en pie con esa elegancia natural que hacía que cada uno de sus movimientos pareciera una forma de arte, y comenzó a caminar hacia el borde del claro donde las luciérnagas habían estado tejiendo pacientemente lo que ahora Mateo podía ver claramente era una estructura tridimensional de extraordinaria complejidad y belleza. Ven, pequeño Mateo, lo invitó con una voz que sonaba como miel dorada, mezclada con sabiduría destilada de siglos de experiencia. Es hora de que experimentes en carne propia lo que significa navegar los desafíos de la vida con creatividad auténtica en lugar de fuerza bruta o lógica o hijidebo. El niño se levantó, sacudiendo suavemente las briznas de hierba que se habían adherido a sus jeans, sintiendo una mezcla compleja de emoción genuina y nerviosismo anticipatorio que hacía que su corazón latiera como el tambor principal de una banda escolar en el momento culminante de una presentación importante. Las luciérnagas habían tejido una estructura que desafiaba tanto la descripción como la comprensión inmediata. Senderos luminosos que se alzaban a aproximadamente 2 metros del suelo, formando túneles, puentes, escaleras en espiral y plataformas suspendidas, con pasajes que se curvaban, subían y bajaban, siguiendo patrones que parecían obedecer a una lógica completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto en libros de arquitectura o geometría. Era hermoso hasta el punto de ser sobrecogedor, y al mismo tiempo ligeramente aterrador de la manera en que solo pueden serlo las cosas verdaderamente mágicas, como un rompecabezas hecho de estrellas vivientes
que pulsaba con vida propia, como una ciudad flotante, construida por arquitectos que habían estudiado en universidades cósmicas, donde las leyes físicas ordinarias eran solo sugerencias opcionales. La estructura entera respiraba con un ritmo lento y profundo, expandiéndose y contrayéndose sutilmente, como si fuera un organismo viviente en lugar de una construcción estática. Este laberinto, explicó el zorro mientras sus ojos dorados estudiaban, tanto la estructura luminosa como las reacciones de Mateo ante ella. No es una construcción arbitraria creada para entretenimiento o desafío superficial, es una manifestación externa de tu propio mundo interior, tejida directamente de todos los miedos, dudas, preocupaciones y desafíos que cargas en tu corazón joven, pero ya sorprendentemente complejo. Anne hizo una pausa significativa, permitiendo que esta revelación se asentara completamente. Solo tú puedes verlo tal como realmente es, porque refleja con precisión absoluta el paisaje emocional que vives cada día, aunque raramente tengas la oportunidad de observarlo desde fuera de ti mismo. Mateo miró más de cerca, y gradualmente comenzó a distinguir formas y patrones familiares en los senderos entrelazados de luz. Ahí, brillando con un tono azul nervioso que pulsaba erráticamente, estaba la materialización de su miedo a hablar frente a la clase. Esa ansiedad que lo invadía cada vez que un maestro lo invitaba a compartir una respuesta o participar en una discusión grupal. Más allá, parpadeando en amarillo ansioso como una luz de advertencia, estaba su temor persistente a no ser lo suficientemente inteligente. Esa voz interior crítica que lo comparaba constantemente con compañeros que parecían entender todo instantáneamente, mientras él necesitaba más tiempo y esfuerzo para procesar la misma información. Y en el centro de la estructura, más brillante que todo lo demás, pulsaba su mayo desafío personal, el sentimiento profundo y persistente de no pertenecer realmente a ningún lado, de estar siempre ligeramente desincronizado con el mundo que lo rodeaba. Esta luz era blanca pero compleja, como si contuviera todos los colores del espectro y ninguno a la vez, cambiando sutilmente de tonalidad según el ángulo desde el cual se observara, reflejando la naturaleza multifacética y difícil de definir de esta particular forma de soledad existencial que experimentaba. Era simultáneamente sorprendente y profundamente liberador ver sus miedos más íntimos transformados en algo tan hermoso. Era como si alguien hubiera tomado todos sus demonios internos y los hubiera convertido en ángeles de luz, manteniendo su esencia reconocible, pero transformando completamente su impacto emocional. En lugar de sentirse abrumado o avergonzado por ver sus vulnerabilidades expuestas de esta manera tan visible, se sintió curiosamente aliviado y esperanzado. La mayoría de los niños, continuó el zorro, comenzando a moverse alrededor del laberinto como si fuera un profesor de arte, examinando una instalación, particularmente compleja en un museo, y desafortunadamente, la mayoría de los adultos también intentarían abordar una estructura como esta de la manera más directa y agresiva posible. Tratarían de forzar su camino a través de cada obstáculo, como si fueran enemigos a conquistar, aplicando más y más fuerza cada vez que encontraran resistencia, luchando contra cada desafío, como si fuera una batalla que debe ganarse a través de la determinación ciega y la persistencia bruta. Sus palabras pintaron una imagen vívidamente familiar para Mateo, quien recordó inmediatamente sus propias tendencias a frustrarse cuando los problemas no se resolvían inmediatamente, cuando las tareas escolares requerían más esfuerzo del que inicialmente había anticipado, cuando las situaciones sociales se volvían complicadas y su primera reacción era retirarse o forzar una solución que generalmente empeoraba las cosas. Pero tú, dijo el zorro, deteniéndose directamente frente a Mateo y mirándolo con una intensidad que era tanto desafiante como profundamente alentadora. Vas a aprender algo completamente diferente esta noche. Vas a experimentar de primera mano lo que significa danzar con tus desafíos en lugar de luchar contra ellos. Encontrar las corrientes ocultas de oportunidad que existen dentro de cada problema aparente. Descubrir cómo usar tu sensibilidad y creatividad natural como herramientas de navegación, en lugar de verlas como debilidades que deben superarse. En sus palabras llenaron a Mateo de una confianza que no había sentido nunca antes en su vida. Era como si el zorro pudiera ver potenciales en el que ni siquiera sabía que existían, como si estuviera describiendo una versión futura de sí mismo que ya existía en algún lugar y solo necesitaba ser activada o despertada. Las luciérnagas comenzaron a moverse de manera diferente alrededor de la estructura, creando pequeñas aberturas temporales en el laberinto que aparecían y desaparecían rítmicamente, como si la construcción entera estuviera respirando
y creando oportunidades dinámicas para quien supiera cómo percibirlas y aprovecharlas. Ahora, instruyó el zorro, su voz tomando el tono de un maestro que está a punto de guiar a su estudiante a través de una experiencia transformadora. Cierra los ojos y deja que tu intuición te guíe. No trates de resolver el laberinto con tu mente lógica, esa parte de ti que ha sido entrenada por la escuela para buscar respuestas correctas, únicas y caminos predeterminados. En su lugar, conecta con esa parte más profunda de tu ser, esa sabiduría natural que todos los niños poseen, pero que el mundo adulto a menudo les enseña a desconfiar. Mateo cerró los ojos obedientemente e inmediatamente experimentó una sensación extraordinaria y completamente inesperada. Con la visión física bloqueada, otros sentidos se intensificaron dramáticamente. Pero más que eso, era como si hubiera activado un sentido completamente nuevo que no sabía que poseía. Podía percibir el laberinto de una manera totalmente diferente. Ya no era una estructura complicada y potencialmente intimidante, llena de obstáculos que debían superarse. Se había transformado en algo más parecido a una canción compleja hecha de luz y energía, con ritmos y melodías que su alma podía seguir tan naturalmente como sus pies podían seguir el compás de una música favorita. Era como si hubiera estado tratando de leer un mapa en un idioma extranjero, y de repente alguien hubiera traducido todo a su lengua materna. Los patrones que había parecido incomprensibles ahora tenían sentido perfecto, no a nivel intelectual, sino a un nivel mucho más profundo e intuitivo. Podía sentir dónde estaban las aberturas, cuándo aparecerían y desaparecerían, qué senderos lo llevarían hacia callejones sin salida, y cuáles lo guiarían hacia nuevas posibilidades. Cuando abrió los ojos y dio su primer paso hacia la entrada del laberinto, las luciérnagas respondieron inmediatamente, creando un sendero sólido y estable de luz dorada bajo sus pies descalzos. No era el camino más directo hacia el centro. Definitivamente, no era el más obvio, y probablemente no era el que habría elegido si hubiera estado analizando la situación puramente con lógica. Pero se sentía absolutamente correcto, como si sus pies conocieran el camino que su mente consciente aún estaba aprendiendo a percibir. Era como si estuviera aprendiendo a confiar en una sabiduría que había tenido siempre, pero que nunca había sabido cómo acceder o usar conscientemente. Con cada paso, se sentía más seguro, no porque el camino se volviera más predecible o fácil, sino porque estaba desarrollando confianza en su capacidad de navegar la impredecibilidad con gracia en lugar de ansiedad, con curiosidad en lugar de miedo, con creatividad en lugar de rigidez. Mateo comenzó su travesía por el laberinto de luz con un paso que era simultáneamente cauteloso y confiado, como si estuviera aprendiendo a caminar por una cuerda floja, pero supiera instintivamente que tenía perfecto equilibrio. Con cada paso que daba, descubrió que la estructura respondía a sus movimientos de maneras impredecibles y maravillosas, como si fuera un instrumento musical cósmico que él estaba aprendiendo a tocar simplemente existiendo dentro de él, con presencia auténtica y atención plena. Era una experiencia completamente nueva. En lugar de enfrentar un desafío estático que requería una solución fija, estaba participando en una danza dinámica donde cada movimiento suyo creaba nuevas posibilidades y donde la estructura misma evolucionaba en respuesta a sus decisiones. Cuando llegó a su primer obstáculo aparente, una pared sólida de luz que parecía bloquear completamente su camino hacia adelante, sin aberturas visibles ni alternativas obvias, su primera reacción instintiva fue la familiar: buscar una manera de atravesar la barrera por la fuerza, encontrar algún punto débil que pudiera explotar, o retroceder para buscar una ruta completamente diferente. Pero entonces recordó las palabras del zorro, sobre no luchar contra los desafíos, sobre aprender a danzar con ellos en lugar de tratarlos como enemigos a conquistar, en lugar de buscar inmediatamente una manera de atravesar o evitar la pared. Se detuvo completamente y comenzó a observarla con una atención diferente, más paciente y receptiva. No la miraba como un problema a resolver, sino como un fenómeno a comprender. Las luciérnagas que formaban la barrera luminosa no estaban estáticas, pulsaban en un patrón específico y complejo, como si fueran músicas visualizando una melodía que él aún no había aprendido a escuchar, pero que su cuerpo podía comenzar a percibir si se permitía estar lo suficientemente quieto y receptivo. Cuando Mateo comenzó a mover sus brazos lentamente, siguiendo ese ritmo sutil que emanaba de la pared de luz, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible compuesta por miles de pequeñas criaturas luminosas, algo extraordinario sucedió. La pared no se desvaneció ni se rompió, se transformó gradualmente en un arco elegante y acogedor,
bajo el cual pudo pasar sin ninguna dificultad. Era como si hubiera aprendido la contraseña correcta, pero en lugar de ser una palabra o una acción específica, la contraseña había sido una actitud en la disposición de trabajar con la naturaleza de la situación en lugar de contra ella. Esta experiencia le enseñó algo fundamental que sabía que recordaría por el resto de su vida. Había una diferencia enorme entre someterse pasivamente a los obstáculos y aprender a colaborar activamente con ellos. No se había rendido ante la pared, había encontrado una manera de comunicarse con ella, de entender lo que necesitaba para transformarse en una oportunidad en lugar de una barrera. Era como haber descubierto un lenguaje secreto que existía entre todas las cosas vivientes. Un idioma hecho de atención, respeto y creatividad colaborativa. El segundo desafío del laberinto vino en forma de un sendero que se dividía súbitamente en 5 direcciones completamente diferentes, cada una brillando con un color distinto y aparentemente llevando hacia el infinito en direcciones que parecían mutuamente excluyentes. El sendero rojo pulsaba con una energía intensa y apasionada, pero potencialmente agotadora. El azul fluía con serenidad, pero podría llevar hacia estancamiento. El verde vibraba con crecimiento, pero podría perderse en complejidad excesiva. El dorado brillaba con sabiduría, pero podría volverse demasiado abstracto. Y el plateado danzaba con intuición, pero podría carecer de fundamento práctico. Mateo sintió inmediatamente la tentación familiar de analizar cada opción exhaustivamente, de tratar de calcular mentalmente cuál sería la elección correcta basándose en algún criterio lógico que pudiera aplicar sistemáticamente. Había pasado tanto tiempo en la escuela aprendiendo que cada problema tenía una respuesta correcta, y que su trabajo era encontrar esa respuesta a través del análisis cuidadoso y la aplicación de métodos probados, que su primera reacción ante cualquier decisión era buscar la fórmula que garantizara el resultado óptimo. Pero entonces recordó la lección sobre los caminos curvos de las luciérnagas y decidió hacer algo completamente diferente. Algo que habría parecido irresponsable o imprudente en el contexto de un examen escolar, pero que aquí, en este espacio mágico de aprendizaje auténtico, se sentía como la aproximación más sabia posible. Se sentó directamente en el centro de la intersección de 5 senderos. Cruzó las piernas cómodamente y simplemente cerró los ojos para conectar con esa parte más profunda de sí mismo que el zorro había mencionado. En lugar de pensar sobre la decisión, simplemente respiró profundamente, inhalando el aire nocturno, cargado de magia y fragancia de flores que solo florecían bajo las estrellas, y exhaló todas las expectativas y presiones que habitualmente cargaba sobre tomar decisiones perfectas. Con cada respiración, se sentía más conectado no solo con el laberinto que lo rodeaba, sino con alguna sabiduría interior que raramente tenía la oportunidad de consultar en su vida diaria, llena de horarios, tareas y expectativas externas. Cuando finalmente abrió los ojos, uno de los senderos, el que brillaba con un suave color violeta, que no había notado inicialmente, parecía pulsar en perfecta sincronía con los latidos de su corazón. No había lógica aparente en esta elección. No podía explicar por qué este sendero se sentía más correcto que los otros. No tenía evidencia objetiva de que lo llevaría donde necesitaba ir, pero la sensación de rectitud era tan fuerte, tan inequívoca, que siguió esa guía intuitiva sin dudar. El sendero violeta lo llevó a través de una serie de curvas y elevaciones que inicialmente parecían alejarlo de su destino, pero que gradualmente revelaron una lógica más profunda y sofisticada. Lo guió hacia una plataforma elevada desde donde podía observar todo el laberinto con una perspectiva completamente nueva, como si hubiera estado tratando de resolver un rompecabezas, examinando las piezas individuales, y ahora finalmente pudiera ver la imagen completa que estaban formando juntas. Desde esa altura privilegiada, Mateo pudo observar algo que cambió fundamentalmente su comprensión, no solo del laberinto, sino de la naturaleza misma de los problemas y desafíos. La estructura no era realmente un conjunto de obstáculos diseñados para frustrar o castigar. Era más parecida a un jardín extraordinariamente complejo, donde cada aparente callejón sin salida era en realidad una invitación a ver las cosas desde un ángulo diferente, donde cada desafío contenía dentro de sí mismo las semillas de su propia solución, esperando ser descubiertas por alguien con la paciencia y creatividad necesarias para buscarlas. Las luciérnagas no estaban creando barreras arbitrarias para hacer su travesía más difícil. Estaban creando oportunidades sistemáticas para que él descubriera nuevas formas de moverse por el mundo, nuevas maneras de pensar sobre los problemas, nuevas capacidades que no sabía que poseía. Era como una escuela extraordinariamente avanzada, donde el currículum estaba diseñado específicamente
para sus necesidades de crecimiento individual, donde cada lección se adaptaba perfectamente a su nivel actual de comprensión mientras lo desafiaba suavemente a expandir sus límites. Vio como algunos senderos que inicialmente parecían llevar en la dirección completamente equivocada, en realidad formaban espirales elegantes que eventualmente lo acercaban más a su destino final que las rutas aparentemente más directas y lógicas. Era una metáfora viviente y tridimensional de lo que el zorro había estado tratando de enseñarle, en que la sabiduría verdadera a menudo está en aprender a fluir con las circunstancias naturales de la vida en lugar de luchar constantemente contra ellas, en desarrollar la confianza para seguir caminos que se sienten correctos intuitivamente, incluso cuando no pueden justificarse completamente con lógica racional. El zorro apareció a su lado en la plataforma elevada, como si hubiera caminado por escalones invisibles hechos de aire nocturno solidificado, o como si hubiera sido materializado por la misma satisfacción que Mateo estaba experimentando al comprender estas lecciones profundas. Su presencia era tanto una confirmación de que estaba en el camino correcto como una preparación para niveles aún más profundos de comprensión que estaban por venir. ¿Puedes ver ahora la diferencia?, preguntó el zorro, y su voz estaba cargada de un orgullo paternal que hizo que el corazón de Mateo se expandiera con calidez. Cuando dejaste de pelear contra el laberinto y comenzaste a danzar con él, cuando abandonaste la necesidad de controlar cada aspecto de la experiencia y te permitiste fluir con su naturaleza inherente, se convirtió en tu aliado, en lugar de tu enemigo. Se transformó de una prueba que debías superar en un maestro que quería enseñarte. Mateo asintió con una comprensión que era tanto intelectual como visceral, sintiendo una realización profunda, floreciendo en su pecho como una flor nocturna que se abre solo bajo la luz de las estrellas. Podía ver con claridad cristalina cómo esta lección se aplicaba no solo al laberinto mágico que había navegado exitosamente, sino a todos los aspectos de su vida cotidiana, a los problemas de matemáticas que parecían imposibles, hasta que dejaba de forzar las soluciones y permitía que los patrones emergieran naturalmente. Las situaciones sociales difíciles en la escuela, que se resolvían mejor cuando dejaba de tratar de controlar las percepciones de otros y simplemente se permitía ser auténtico. Incluso las peleas ocasionales con sus hermanos, que se disolvían cuando dejaba de insistir en tener razón y comenzaba a escuchar realmente lo que estaban tratando de comunicar. La astucia verdadera, continuó el zorro, observando con satisfacción cómo los ojos de Mateo brillaban con comprensión genuina, es precisamente esto: reconocer que cada desafío que encuentras en tu vida contiene dentro de sí mismo las semillas de su propia solución. No necesitas ser más fuerte, más inteligente o más perfecto de lo que ya eres. Necesitas aprender a ver con ojos diferentes, a escuchar con oídos más sensitivos, a moverte con una gracia que viene de trabajar con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas. En las luciérnagas a su alrededor brillaron más intensamente, como si estuvieran celebrando este momento de comprensión profunda, creando una aureola de luz dorada que envolvía tanto al niño como al zorro en un capullo de magia pura. Era como si toda la naturaleza estuviera reconociendo que algo importante había sucedido, que un niño había dado un paso significativo en su viaje hacia convertirse en la versión más sabia y creativa de sí mismo. El zorro guió a Mateo hacia una sección del campo que el niño no había notado antes, aunque ahora que estaba allí se preguntaba cómo había podido pasar por alto algo tan extraordinario. Las luciérnagas en esta área habían creado lo que solo podía describirse como una biblioteca hecha enteramente de luz pura y conocimiento viviente. No era una biblioteca en el sentido tradicional, con estantes de madera y libros de papel. Era algo mucho más orgánico y dinámico, donde estantes brillantes se alzaban hacia el cielo nocturno como columnas de sabiduría cristalizada, llenos de volúmenes que pulsaban con diferentes colores y energía, cada uno conteniendo no solo información, sino experiencias vivientes que podían transmitirse directamente al alma de quien los tocara con reverencia y mente abierta. Cada libro que ves aquí, explicó el zorro mientras caminaban entre los pasillos, luminosos que se extendían en direcciones que parecían desafiar la geometría euclidiana, creando espacios que eran simultáneamente íntimos y infinitos. Contiene la historia completa de alguien que aprendió a usar su creatividad natural para transformar obstáculos aparentemente insuperables en oportunidades de crecimiento y conexión. Estas no son simplemente historias ficticias, creadas para entretenimiento o inspiración superficial. Son mapas detallados del corazón humano, guías precisas que muestran cómo la imaginación auténtica puede transformar cualquier desafío
en una oportunidad para descubrir capacidades que ni siquiera sabías que poseías. Mateo extendió su mano hacia uno de los libros que parecía llamarlo particularmente, un volumen que brillaba con un color que cambiaba suavemente entre verde esperanza y azul serenidad. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la superficie luminosa, sintió una calidez que se extendió desde la punta de sus dedos hasta todo su brazo, y luego se difundió por todo su cuerpo, como si estuviera absorbiendo sabiduría líquida, que fluía directamente hacia las células de su ser. No era solo información que estaba recibiendo, era comprensión experiencial, como si estuviera viviendo brevemente la vida de otra persona y sintiendo desde dentro cómo habían navegado sus propios desafíos. La creatividad auténtica, continuó el zorro, tomando otro de los libros luminosos y abriéndolo para revelar páginas que se movían como agua líquida, mostrando escenas que cambiaban constantemente como si fueran ventanas hacia realidades paralelas, donde diferentes aproximaciones a los mismos problemas creaban resultados completamente diferentes. No es solo sobre arte, música, escritura o las actividades que tradicionalmente asociamos con ser creativo. Es una forma fundamental de ver y relacionarse con el mundo que reconoce que siempre hay múltiples soluciones para cada problema. Siempre hay más de un camino hacia cada destino, y que las limitaciones aparentes son frecuentemente invitaciones disfrazadas a descubrir posibilidades que nunca habríamos considerado si hubiéramos aceptado las restricciones como finales. Las páginas del libro que el zorro había abierto mostraban una sucesión fascinante de historias que capturaron completamente la atención de Mateo. Vio niños de su edad enfrentando toda clase de desafíos que le resultaban dolorosamente familiares. Situaciones de acoso escolar, donde la víctima aparente encontraba maneras creativas de transformar la dinámica sin recurrir a la venganza o la violencia. Problemas familiares complejos, donde los niños servían como puentes de comprensión entre adultos que habían olvidado cómo comunicarse efectivamente. Dificultades académicas, donde estudiantes que no encajaban en los moldes educativos tradicionales descubrían maneras alternativas de demostrar y aplicar su inteligencia única. Conflictos con amigos, donde la creatividad emocional encontraba soluciones que fortalecían las relaciones en lugar de destruirlas. En cada historia, Mateo pudo observar cómo la creatividad había sido la clave maestra que transformó situaciones aparentemente desesperantes en oportunidades de crecimiento genuino y conexión más profunda. No era magia en el sentido de soluciones instantáneas que aparecían de la nada, sino más bien una forma de pensar y abordar los problemas que consisten y encontraba ángulos inesperados, recursos ocultos y posibilidades que habían estado allí todo el tiempo, pero que requerían una perspectiva diferente para ser percibidas y aprovechadas. Era como estar recibiendo un manual de supervivencia emocional y social escrito en el lenguaje universal del corazón humano. Un conjunto de herramientas que no dependían de circunstancias específicas, sino de desarrollar capacidades internas que podían aplicarse a cualquier situación. Mateo se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo cómo resolver problemas particulares, sino cómo desarrollar la confianza y flexibilidad mental necesarias para abordar creativamente problemas que aún no había enfrentado y que quizás ni siquiera podía imaginar todavía. Una de las historias capturó particularmente su atención y resonó profundamente con su propia experiencia. Era sobre una niña llamada Luna, que se sentía completamente invisible en su escuela, ignorada sistemáticamente por sus compañeros de clase y aparentemente malentendida por sus maestros que no sabían cómo interpretar su manera única de procesar información y expresar su inteligencia. Durante meses, Luna había intentado llamar la atención de las maneras obvias, participando más en clase, tratando de vestirse como las niñas populares, forzando conversaciones con compañeros que parecían tener facilidad social natural, que a ella le resultaba completamente misteriosa. Pero nada de esto funcionaba. De hecho, parecía empeorar las cosas, haciendo que se sintiera aún más desconectada de su auténtica naturaleza, mientras trataba desesperadamente de encajar en moldes que claramente no habían sido diseñados para alguien como ella. Finalmente, en un momento de frustración total, había decidido dejar de luchar contra su aparente invisibilidad y comenzar a explorar cómo podría usarla como una fortaleza, en lugar de verla como una debilidad que necesitaba superarse. En lugar de resignarse pasivamente a esa invisibilidad, Luna había comenzado a usarla como un superpoder único que le daba acceso a perspectivas que otros no podían obtener. Se convirtió en una observadora extraordinaria, alguien que podía entender las dinámicas sociales complejas de su clase,
desde una perspectiva privilegiada, viendo patrones y conexiones que eran invisibles para quienes estaban demasiado involucrados en el drama social cotidiano. Gradualmente, comenzó a usar esta comprensión para convertirse en la consejera secreta y no oficial de su clase, ayudando a resolver conflictos interpersonales y conectando a niños que no sabían que tenían intereses o experiencias en común. Su aparente desventaja social se había transformado en su mayor fortaleza, y en el proceso había descubierto que había muchos otros niños en situaciones similares que también se beneficiaban de tener a alguien que los entendiera desde dentro. No se había convertido en popular en el sentido tradicional, pero había encontrado algo mucho más valioso, un propósito auténtico y un conjunto de amistades profundas basadas en comprensión mutua genuina en lugar de conveniencia social superficial. ¿Ves?, dijo el zorro, notando cómo los ojos de Mateo se habían llenado de comprensión y reconocimiento mientras seguía la historia de Luna. Esta es la esencia de la astucia creativa del corazón, en cada característica que te hace sentir diferente, cada aspecto de tu personalidad que no parece encajar perfectamente en los moldes que el mundo te presenta, es en realidad una herramienta especial, que solo tú puedes usar de esa manera particular. El desafío no es cambiar quién eres para adaptarte mejor al mundo, es descubrir maneras creativas de ser exactamente quién eres, pero de formas que transformen los obstáculos aparentes en oportunidades reales. El zorro cerró el libro suavemente y lo colocó de vuelta en su lugar luminoso con el cuidado de alguien que maneja algo sagrado. La astucia del corazón creativo, explicó mientras las luciérnagas danzaban a su alrededor formando patrones que parecían ilustrar visualmente sus palabras, creando una sinfonía de luz que complementaba perfectamente la sinfonía de comprensión que estaba ocurriendo en la mente y el corazón de Mateo. Consiste en reconocer que no necesitas cambiar fundamentalmente quién eres para enfrentar exitosamente los desafíos de la vida. Lo que necesitas es descubrir maneras creativas e innovadoras de ser exactamente quién eres, pero de formas que transformen los obstáculos en oportunidades y que conviertan tus diferencias aparentes en fortalezas distintivas. Mateo sintió como si una luz brillante se hubiera encendido en su interior, iluminando rincones de su personalidad que había considerado defectos o debilidades durante la mayor parte de su joven vida. Su tendencia a soñar despierto, que sus maestros frecuentemente criticaban como falta de atención, ahora la veía como una capacidad especial para imaginar posibilidades que otros no podían ver. Su sensibilidad hacia los sentimientos y estados emocionales de otras personas, que a veces lo abrumaba en situaciones sociales complejas, ahora la reconocía como una herramienta valiosa para entender y conectar con otros de maneras profundas y auténticas. Incluso, su manera poco convencional de procesar información y llegar a conclusiones, que frecuentemente lo hacía sentir lento o diferente en el ambiente académico tradicional, ahora la comprendía como una forma de pensamiento que podía generar insights únicos y soluciones innovadoras. Era como descubrir que había estado cargando un tesoro extraordinario toda la vida sin saber cómo usarlo, como si hubiera tenido superpoderes dormidos que ahora finalmente estaban despertando con las instrucciones correctas para su activación. No necesitaba convertirse en alguien diferente, necesitaba aprender a ser más completamente quien ya era, pero con la confianza y las herramientas necesarias para expresar esa autenticidad de maneras que crearan valor tanto para él como para las personas a su alrededor. En el corazón más profundo del campo de luciérnagas, donde la hierba crecía más suave que el terciopelo más fino y las flores nocturnas desprendían fragancias que parecían contener memorias aromáticas de 1000 primaveras diferentes, cada una más hermosa que la anterior. El zorro llevó a Mateo hacia lo que inicialmente parecía ser simplemente un espacio vacío en el aire, pero que gradualmente se reveló como algo mucho más extraordinario. Era un espejo hecho completamente de luz líquida que fluía como mercurio luminoso, sin marco visible, sin bordes definidos, simplemente flotando en el espacio nocturno como una ventana hacia dimensiones que existían, paralela a la realidad cotidiana, pero que raramente se hacían visibles para los ojos humanos ordinarios. Dijo el zorro con una reverencia especial en su voz, un tono que Mateo no había escuchado antes, y que inmediatamente le comunicó que estaban entrando en territorio aún más sagrado que todo lo que habían explorado hasta ahora. Es el espejo de las posibilidades. No refleja quién eres en este momento específico, con todas las limitaciones temporales que tu edad y experiencia actual naturalmente implican. En lugar de eso, revela quién podrías llegar a ser
si abraza completamente las lecciones que hemos compartido durante esta noche mágica, si integras verdaderamente la sabiduría que has comenzado a absorber en lo más profundo de tu ser. Las luciérnagas se congregaron alrededor del espejo, en formaciones que Mateo nunca había visto antes, creando un marco viviente que pulsaba con todos los colores del arco iris y algunos colores que no tenían nombres en ningún idioma humano, tonalidades que solo existían en espacios donde la magia era tan concentrada que creaba nuevas formas de percepción. Era como si fueran testigos ceremoniales de un momento que cambiaría el curso de la vida del niño para siempre, guardianas de un umbral entre quien había sido hasta ahora y quien tenía el potencial de convertirse. Mateo se acercó al espejo con pasos que eran simultáneamente cautelosos y llenos de anticipación, sintiendo una mezcla compleja de curiosidad genuina y nerviosismo reverencial que hacía que su corazón sonara como campanas de diferentes tamaños repicando en armonía dentro de su pecho. Había algo sobre este momento que se sentía definitivo, como si estuviera a punto de ver algo que no podría desver nunca, conocimiento que se convertiría en parte permanente de su comprensión de sí mismo y de sus posibilidades en el mundo. Cuando finalmente su reflejo comenzó a aparecer en la superficie luminosa y fluida del espejo mágico, lo que vio no era en absoluto lo que había esperado. No vio al niño de 10 años que conocía íntimamente desde el interior, ese niño que a veces se sentía pequeño e inadecuado, que luchaba con ciertas materias en la escuela, que se sentía diferente de maneras que no siempre podía articular, que cargaba dudas sobre su valor y su lugar en el mundo. En lugar de eso, vio versiones de sí mismo que brillaban con una confianza que nunca había sentido, pero que reconoció inmediatamente como auténtica, como si hubiera estado dormida dentro de él, esperando las condiciones correctas para emerger. Vio a Mateo en su salón de clases, pero este Mateo estaba resolviendo problemas matemáticos complicados con soluciones tan creativas e inesperadas que sus maestros sonreían con asombro genuino en lugar de frustración. No estaba aplicando fórmulas mecánicamente, estaba viendo patrones que otros no percibían, encontrando conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados, usando su manera única de procesar información como una fortaleza que generaba insights originales en lugar de verla como una debilidad que lo ralentizaba comparado con sus compañeros. Vio otra versión de sí mismo en el patio de la escuela, pero este Mateo no estaba parado solo en los márgenes observando a otros niños jugar. En lugar de eso, estaba rodeado por un grupo diverso de compañeros que claramente valoraban su compañía, no porque hubiera cambiado su personalidad para encajar mejor, sino porque había aprendido a expresar su autenticidad de maneras que atraían naturalmente a otros niños que también se sentían diferentes o incomprendidos. Era como un imán para las almas auténticas, alguien que creaba espacios seguros donde otros podían ser genuinos también. Una tercera imagen mostró a este Mateo futuro enfrentando una situación que reconoció inmediatamente el tipo de conflicto interpersonal que en el presente lo paralizaba con ansiedad. Pero esta versión de sí mismo no estaba paralizada en absoluto. Estaba manejando la situación con una gracia que combinaba firmeza con compasión, usando su sensibilidad natural no como una vulnerabilidad, sino como una herramienta sofisticada para entender todas las perspectivas involucradas y encontrar soluciones que honraran las necesidades de todos los participantes. Era como ver diplomacia emocional en acción, practicada por alguien que había aprendido a navegar la complejidad humana con maestría artística. Era como observar un caleidoscopio de futuros posibles, todos igualmente reales en su potencial, todos esperando pacientemente a ser elegidos a través de las decisiones diarias y la práctica constante de las lecciones que estaba aprendiendo en este campo mágico. Cada imagen le mostraba no una persona diferente, sino la misma persona, el mismo, que había aprendido a usar todas sus características únicas como herramientas de creación, en lugar de obstáculos a superar. ¿Puedes ver la diferencia fundamental?, preguntó el zorro, acercándose para pararse junto a Mateo frente al espejo mágico. Su presencia calmante y alentadora. En todas esas versiones de tu futuro posible, no has cambiado fundamentalmente quién eres en tu esencia. Sigues siendo sensible, imaginativo, diferente, en las mismas maneras hermosas que siempre has sido. Pero has aprendido a usar esas cualidades como herramientas de creación y conexión, en lugar de verlas como características que te separan del mundo o que necesitan ser corregidas o minimizadas. A Mateo observó más de cerca las imágenes que continuaban cambiando y evolucionando en el espejo, y comprendió que el zorro tenía razón completamente. En cada visión futura seguía siendo fundamentalmente el mismo, pero era una versión que había aprendido a navegar el mundo con la astucia creativa
que habían estado explorando toda la noche. Era como ver la diferencia entre una semilla y un árbol completamente florecido. La esencia genética era idéntica, pero el potencial se había desplegado completamente a través de las condiciones correctas de crecimiento y la aplicación consistente de principios de desarrollo saludable. Las imágenes en el espejo comenzaron a cambiar una vez más, mostrando no solo futuros individuales, sino también cómo las acciones de este Mateo, más sabio y creativo, afectaban positivamente a las personas en su órbita de influencia. Vio cómo su crecimiento personal creaba ondas concéntricas de impacto positivo, otros niños que se sentían menos solos, porque él había aprendido a crear espacios inclusivos, familias que funcionaban mejor porque él había desarrollado habilidades para tender puentes entre perspectivas diferentes, maestros que redescubrían la alegría de enseñar, porque él les mostraba nuevas maneras de ver el potencial en estudiantes únicos. Era una demostración visual poderosa de algo que el zorro había estado sugiriendo sutilmente durante toda la noche, que el crecimiento personal auténtico nunca es solo personal. Cuando una persona aprende a usar sus dones únicos creativamente, cuando desarrolla la confianza para ser auténtica mientras navega los desafíos de la vida con gracia, ese desarrollo inevitablemente beneficia a toda la comunidad de la cual forma parte. Era como encender una luz en una habitación oscura. El propósito principal puede ser iluminar tu propio camino, pero inevitablemente también ilumina el camino para otros. Ahora, dijo el zorro, y su voz tomó una cualidad diferente, más seria, pero no menos cariñosa, como la de un maestro que está a punto de invitar a su estudiante más querido a demostrar que ha integrado verdaderamente las lecciones fundamentales. Ha llegado el momento de descubrir si estas comprensiones que has estado absorbiendo toda la noche han echado raíces lo suficientemente profundas en tu ser como para guiarte cuando enfrentes desafíos reales. No solo las versiones mágicas y simbólicas que hemos explorado juntos en este campo. Encantado, el espejo de posibilidades comenzó a cambiar gradualmente, su superficie líquida de luz volviéndose menos transparente, menos reveladora de futuros potenciales, hasta convertirse en algo más parecido a una ventana hacia el mundo cotidiano que Mateo conocía tan bien. Pero no era una ventana hacia su presente actual, era una ventana hacia situaciones que reconoció como versiones intensificadas de los desafíos que enfrentaba regularmente, como si alguien hubiera tomado sus problemas ordinarios y los hubiera amplificado para crear un examen final de todo lo que había aprendido. Esta, explicó el zorro, señalando hacia las imágenes que comenzaban a formar en la superficie transformada del espejo, es la prueba del corazón. No es una prueba diseñada para que falles, o para demostrar que no eres lo suficientemente bueno. Es una oportunidad para que descubras por ti mismo que ya posees todas las herramientas necesarias para navegar los desafíos de tu vida con la creatividad y gracia que has estado desarrollando esta noche. Es tu oportunidad de demostrar, principalmente a ti mismo, que la magia que has experimentado aquí no se queda en este campo encantado, sino que puede acompañarte de vuelta al mundo cotidiano. La primera imagen que apareció en el espejo transformado mostró una versión intensificada de una situación que Mateo conocía dolorosamente bien. Estar parado frente a toda su clase, mientras el maestro esperaba una respuesta a una pregunta que había hecho, sintiendo las miradas de todos sus compañeros fijas en él, la presión del silencio creciente y esa familiar sensación de pánico que usualmente lo paralizaba en momentos como este. Pero esta vez, la situación era aún más desafiante. No solo no sabía la respuesta específica que el maestro estaba buscando, sino que la pregunta parecía estar diseñada para exponer precisamente las áreas académicas donde se sentía menos competente. En circunstancias normales, esta situación habría activado inmediatamente su modo de pánico al tartamudear, ruborizarse, murmurar algo incoherente y sentarse lo más rápidamente posible, cargando luego durante horas o incluso días la vergüenza y autocrítica por no haber tenido una respuesta brillante e instantáneamente disponible. Pero ahora, observando esta escena desde la perspectiva del campo de luciérnagas, con todas las lecciones de la noche resonando en su conciencia, Mateo se encontró pensando de manera completamente diferente sobre la situación. En lugar de ver la pregunta como un examen pass-fail de su inteligencia, la comenzó a percibir como una invitación a demostrar una forma diferente de inteligencia. En lugar de pánico, sintió curiosidad. En lugar de presión por dar la respuesta correcta,
sintió la libertad de explorar la pregunta creativamente. Se imaginó a sí mismo tomando una respiración profunda, sonriendo genuinamente al maestro y diciendo algo como «Ann, esa es una pregunta realmente interesante, que me hace pensar en varias conexiones que quizás no son obvias. ¿Puedo compartir algunas de las ideas que me vienen a la mente? Incluso si no son exactamente la respuesta tradicional». Vio cómo esta aproximación cambiaba completamente la dinámica de la situación. En lugar de ser un momento de exposición de ignorancia, se convertía en una oportunidad de demostrar una forma de pensamiento creativo que podría enriquecer la discusión de maneras que una respuesta mecánica nunca podría lograr. Era como transformar un interrogatorio en una conversación colaborativa. La segunda imagen mostró una situación social que también reconoció inmediatamente: estar en el comedor escolar, buscando un lugar donde sentarse, viendo grupos de niños que parecían tener conexiones naturales y fáciles entre ellos, sintiendo esa familiar sensación de ser un extraño, observando desde afuera comunidades a las cuales no sabía cómo acceder. Pero esta vez, la situación era aún más intensa. Era el primer día en una nueva escuela, donde no conocía absolutamente nadie, y donde todos los grupos sociales ya parecían estar establecidos y cerrados a nuevos miembros. Históricamente, una situación como esta habría activado todos sus miedos más profundos sobre el rechazo y la soledad. Habría comido solo, sintiéndose invisible e inadecuado, construyendo narrativas internas sobre por qué era diferente, de maneras que lo hacían incompatible con la conexión humana normal. Pero ahora, armado con las lecciones sobre usar sus diferencias como fortalezas, se imaginó aproximándose a esta situación como una aventura de descubrimiento en lugar de una prueba de su aceptabilidad social. Se vio a sí mismo observando, no con ansiedad sino con curiosidad genuina, buscando no el grupo más popular donde forzar su entrada, sino individuos o grupos pequeños que parecieran tener la misma autenticidad que él estaba aprendiendo a valorar en sí mismo. Se imaginó acercándose a alguien que también parecía estar navegando la situación con cierta incomodidad, y en lugar de tratar de impresionar o encajar, simplemente siendo genuinamente curioso sobre su experiencia. ¿Tú también eres nuevo aquí? Esta situación se siente un poco como tratar de encontrar tu lugar en una obra de teatro donde todos los demás ya conocen sus líneas. Vio cómo esta aproximación auténtica y ligeramente vulnerable podría crear conexiones inmediatas con otros niños que también se sentían un poco perdidos o diferentes, transformando un momento de potencial aislamiento en una oportunidad de formar amistades basadas en comprensión mutua genuina, en lugar de conveniencia social superficial. La tercera y más desafiante imagen mostró una situación familiar que siempre había sido particularmente difícil para él, un conflicto con alguien que lo estaba molestando persistentemente. Pero esta vez, la situación era más compleja porque involucraba no solo a él, sino también a un amigo más pequeño, que estaba siendo intimidado. Era exactamente el tipo de situación donde su sensibilidad usual se convertiría en una desventaja, donde su tendencia a evitar confrontación podría resultar en qué tanto él como su amigo salieran lastimados emocional o incluso físicamente. Pero ahora, en lugar de ver su aversión natural a la confrontación como una debilidad, comenzó a imaginarse usándola como una herramienta estratégica. Se vio aproximándose a la situación no con agresión o sumisión, sino con esa forma particular de creatividad que había estado desarrollando toda la noche, encontrando un tercer camino que nadie más había considerado. En lugar de confrontar directamente al intimidador o huir de la situación, se imaginó usando su comprensión intuitiva de las dinámicas humanas para desarmar la situación de maneras inesperadas. Quizás podría reconocer públicamente alguna fortaleza genuina del intimidador, de una manera que le permitiera salvar face mientras dejaba de lado el comportamiento agresivo. Quizás podría encontrar una manera de involucrar la autoridad adulta que sintiera como justicia en lugar de traición. Quizás podría usar el humor o la creatividad para transformar toda la situación en algo que beneficiara a todos los involucrados. El punto no era que tuviera que saber exactamente qué hacer en cada situación, sino que ahora confiaba en su capacidad de encontrar soluciones creativas cuando realmente las necesitara. ¿Puedes ver?, preguntó el zorro suavemente, observando cómo los ojos de Mateo se movían entre estas diferentes imágenes desafiantes. Cómo cada situación que te parecía imposible o aterradora ahora se ve diferente. No porque las situaciones hayan cambiado, sino porque tú has desarrollado nuevas maneras de relacionarte con ellas. Has aprendido a ver desafíos donde antes veías solo amenazas, oportunidades de creatividad,
donde antes veías solo problemas a sufrir. Mateo asintió lentamente, sintiendo una confianza nueva y sólida creciendo en su pecho. No era la confianza arrogante que viene de pensar que eres mejor que los demás o que nunca tendrás problemas. Era algo mucho más profundo y útil, la confianza que viene de saber que tienes herramientas reales para navegar la complejidad de la vida humana, que tus características únicas son activos valiosos en lugar de limitaciones a superar, y que la creatividad auténtica siempre puede encontrar caminos donde la lógica rígida solo ve callejones sin salida. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse suavemente a través del horizonte, pintando el cielo nocturno con pinceladas delicadas de rosa y dorado que anunciaban el fin de esta noche extraordinaria. Las luciérnagas, que habían sido sus compañeras constantes durante esta travesía transformadora, comenzaron gradualmente a disminuir la intensidad de su brillo, no desapareciendo abruptamente, sino desvaneciéndose con la gracia de artistas que saben exactamente cuándo debe terminar una actuación perfecta para maximizar su impacto duradero. El zorro observó este cambio natural con la serenidad de alguien que ha presenciado miles de amaneceres, cada uno marcando el final de una noche de enseñanzas importantes y el comienzo de una nueva etapa en el viaje de crecimiento de algún alma joven. Es hora de regresar al mundo que conoces, dijo suavemente, pero su voz llevaba una calidez que indicaba que esto no era una despedida triste, sino una graduación celebratoria. Pero no regresas como el mismo niño que siguió el sendero de luciérnagas hace unas horas. Regresas equipado con comprensiones que cambiarán para siempre la manera en que navegas los desafíos y oportunidades de tu vida cotidiana. Mateo sintió una mezcla compleja de emociones en gratitud profunda por todo lo que había experimentado y aprendido. Cierta tristeza por dejar atrás este reino mágico donde todo parecía posible de maneras tan directas y hermosas, pero también una emoción genuina por tener la oportunidad de aplicar estas lecciones en su vida real, de ver cómo estas nuevas herramientas funcionarían en el mundo de la escuela, la familia, los amigos y todos los pequeños y grandes desafíos que forman la textura diaria de ser un niño de 10 años en crecimiento. Las luciérnagas, explicó el zorro, mientras observaban cómo las pequeñas criaturas comenzaban a dispersarse gradualmente hacia sus refugios diurnos, no se van realmente. Han plantado semillas de su luz en tu corazón, y esa luz interna se activará automáticamente cada vez que enfrentes una situación que requiera la creatividad y astucia que has estado desarrollando esta noche. No tendrás que recordar conscientemente todo lo que hemos discutido. Simplemente te encontrarás respondiendo a los desafíos de maneras nuevas y más efectivas, como si hubieras descubierto instintos que no sabías que poseías. Comenzaron a caminar juntos hacia el borde del círculo de árboles antiguos, siguiendo un sendero que las últimas luciérnagas iluminaron suavemente, creando un camino de regreso que era tanto físico como simbólico. Con cada paso hacia el mundo ordinario, Mateo podía sentir como las lecciones de la noche se integraban más profundamente en su ser, no como información que tenía que memorizar, sino como nuevas capacidades que se estaban volviendo parte natural de su manera de funcionar en el mundo. Recuerda, dijo el zorro cuando llegaron al punto donde el campo mágico se encontraba con el jardín familiar de su abuela, que la astucia verdadera nunca es sobre ser más inteligente que otros o ganar a expensas de alguien más, es sobre encontrar soluciones creativas que beneficien a todos los involucrados, sobre usar tus dones únicos para crear más belleza, comprensión y conexión en el mundo. Cada vez que uses estas habilidades para ayudar a alguien más, para resolver un problema de manera que honre la dignidad de todas las personas involucradas, o para crear algo nuevo y valioso, estarás honrando no solo las lecciones de esta noche, sino también el potencial más noble de lo que significa ser humano en Mateo. Se detuvo en el borde entre los dos mundos, y se volvió para mirar una última vez al zorro, que había sido su maestro durante esta noche transformadora. El animal plateado se veía exactamente igual que cuando había aparecido por primera vez, magnífico, sabio, lleno de una dignidad antigua que trascendía las limitaciones de la forma física. Pero ahora, Mateo podía ver algo más en esos ojos dorados, una satisfacción profunda, el contentamiento de un maestro que sabe que ha cumplido exitosamente con su propósito más importante. ¿Te veré otra vez?, preguntó Mateo, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Me verás cada vez que uses creatividad para transformar un obstáculo en una oportunidad, respondió el zorro con una sonrisa que era visible no solo en su expresión sino en el brillo cálido de todo su ser. Me verás cada vez que elijas la comprensión sobre el juicio, la colaboración sobre la competencia
la autenticidad sobre la conformidad. Me verás cada vez que mires una situación difícil y, en lugar de sentir pánico o desesperanza, sientes curiosidad sobre qué solución creativa podría estar esperando a ser descubierta. En esos momentos, sabrás que las lecciones de esta noche están vivas y activas en tu vida cotidiana. El zorro comenzó a retroceder gradualmente hacia las sombras más profundas del campo, pero su imagen no se desvanecía. Más bien parecía estar integrándose con la esencia misma del lugar, convirtiéndose en parte permanente de este espacio mágico que ahora Mateo sabía que podría visitar. Internamente, cualquier vez que necesitara recordar su propia capacidad de navegar el mundo con creatividad y gracia. Una última cosa, dijo el zorro, su voz, ahora llegando desde una distancia que parecía ser tanto física como temporal, como si estuviera hablando desde un futuro donde Mateo había crecido hasta convertirse en la persona sabia y creativa que había vislumbrado en el espejo de posibilidades. Nunca dudes de que tienes algo único y valioso que ofrecer al mundo. Tu manera particular de ver las cosas, de sentir, de procesar experiencias, de conectar ideas aparentemente no relacionadas. Todo eso es un regalo no solo para ti, sino para todas las personas cuyas vidas tocarás a lo largo de tu existencia. El mundo necesita tu creatividad específica, tu perspectiva única, tu forma particular de resolver problemas y crear belleza. Con esas palabras finales, el zorro se desvaneció completamente, pero Mateo no se sintió abandonado. En lugar de eso, se sentía acompañado de una manera nueva y más profunda, como si hubiera internalizado no solo las lecciones, sino también la presencia misma de esta sabiduría que ahora vivía dentro de él como una brújula interna que lo guiaría a través de todas las aventuras y desafíos futuros. Caminó lentamente de regreso a través del jardín de su abuela, notando cómo el mundo familiar se veía ligeramente diferente ahora, a no menos real, sino más rico, más lleno de posibilidades ocultas, más receptivo a aproximaciones creativas. La hierba bajo sus pies, las flores que comenzaban a despertar con el amanecer, incluso la casa silenciosa donde su familia aún dormía, todo parecía pulsar con potencial, como si el universo entero estuviera esperando a ver qué haría con las nuevas capacidades que había desarrollado. Se deslizó de vuelta a la casa, con la misma sigilo que había usado para salir, pero esta vez el silencio se sentía reverencial en lugar de furtivo, como si estuviera protegiendo algo sagrado en lugar de simplemente evitando meterse en problemas. Subió las escaleras hacia su habitación, cada paso una transición gradual entre el mundo mágico que acababa de dejar y el mundo cotidiano al cual estaba regresando, pero llevando consigo un puente invisible entre ambos que le permitiría acceder a la sabiduría de uno mientras vivía en el otro. Se acostó en su cama, pero no tenía sueño, a pesar de haber estado despierto toda la noche. En lugar de eso, se quedó mirando el techo, procesando todo lo que había experimentado, sintiendo como cada lección se asentaba en capas cada vez más profundas de comprensión. No era solo que había aprendido nuevas técnicas para resolver problemas, había descubierto una nueva manera de ser en el mundo, una forma de existir que honraba tanto su autenticidad individual como su conexión con la comunidad más amplia de la cual formaba parte. Cuando finalmente se durmió, mientras los sonidos matutinos comenzaban a filtrarse a través de su ventana, pájaros cantando, el hervidor de agua de su abuela comenzando a silbar, los primeros coches pasando por la calle, sus sueños estuvieron llenos no de aventuras fantásticas, sino de visiones serenas de días escolares, futuros donde se sentía confiado y creativo, de interacciones sociales donde su autenticidad atraía naturalmente a otros niños auténticos, de momentos familiares donde su nueva sabiduría le permitía ser un puente de comprensión entre diferentes perspectivas. Eran sueños que se sentían más como memorias del futuro, vislumbres de la vida que estaba creando para sí mismo a través de las elecciones que haría cada día, guiado por las lecciones que había aprendido en un campo de luciérnagas durante una noche, que cambió para siempre su manera de entender su propio potencial y su lugar en el mundo. Las lecciones que Mateo aprendió en el campo de las luciérnagas nos recuerdan que cada desafío que enfrentamos contiene dentro de sí mismo las semillas de su propia solución. La verdadera astucia no está en ser más inteligente que otros, sino en desarrollar la creatividad para ver posibilidades donde otros ven solo obstáculos. Cuando aprendemos a usar nuestras diferencias como fortalezas, cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza auténtica y comenzamos a danzar con los desafíos de la vida, descubrimos que tenemos mucho más poder del que imaginábamos para crear belleza, resolver problemas y conectar genuinamente con otros.
Estas lecciones son importantes porque nos enseñan que la sabiduría verdadera está disponible para cualquier corazón lo suficientemente abierto como para recibirla, y que cada uno de nosotros posee dones únicos que el mundo necesita desesperadamente. Me encantaría conocer tu experiencia con esta aventura mágica. ¿Qué parte de la historia resonó más profundamente contigo? ¿Hubo algún momento donde sentiste que Mateo estaba viviendo algo que tú también has experimentado? ¿Qué lecciones te llevarías contigo si hubieras estado caminando junto a él por ese campo de luciérnagas? Comparte en los comentarios cómo te conectaste con esta historia y qué significó para ti este viaje de descubrimiento personal. Tu perspectiva única es valiosa y me ayudaría enormemente a entender cómo estas historias tocan los corazones de quienes las escuchan, desde todas las partes del mundo.